Soy Jonathan, estoy realizando lo que es el experimento A, que va con el tema de campo eléctrico. A continuación les presentaré lo que es la práctica y los resultados del experimento. Primero lo que hice para realizar el experimento fue crear mi propia fuente. Los materiales que utilicé fue un transformador de 120 a 12 voltios, diodos, capacitores, un regulador, un potenciómetro, resistencias y capacitores. Lo que está acá es un circuito que el transformador ingresa a 120, lo pasa a 12 voltios. Con esto esto ya está en 12 voltios AC. Con un filtro lo convierto ya en 12 voltios. Esto lo pasa a esta PCB, y esta protoboard tiene lo que es un circuito que convierte los 12 voltios AC en 12 voltios en DC, en corriente directa. Lo próximo que hice fue encapsular mi circuito en una caja donde acá están sus salidas de voltaje. Tengo una salida y dos salidas. Eh, a continuación haremos el experimento. Voy a realizar lo que es el experimento A, el cual los objetivos son determinar el campo eléctrico utilizando métodos experimentales, encontrar una serie de superficies equipotenciales a partir de mediciones de diferentes de potencia, determinar las líneas de campo eléctrico a partir del gradiente de la función del voltaje. Los materiales que pide este experimento son multímetro con puntas, el cual acá está, cables banana tipo caimán, acá los tenemos, cable para fuente de corriente directa, nuestra fuente ya le colocamos los cables, caja con arena, tenemos lo que es la caja con arena, electrodos de diferentes características, tenemos acá lo que es esta caja con los materiales, y pide también hacer dos pruebas con dos cilindros. Tenemos lo que es la prueba 1, donde podemos ver que tenemos que conectar en arena dos bases metálicas, una fuente y un multímetro, lado positivo y lado negativo. Nos pasamos al experimento y acá tenemos la fuente de poder, el voltaje negativo y el voltaje positivo. Vamos a encontrar lo que es las 5 líneas equipotenciales. Como vemos, tenemos marcado 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver los voltajes. Como pueden ver, en la línea número 1 tenemos 4.66 voltios que va bajando. Acá tenemos 3 voltios, en la siguiente tenemos 2, en la siguiente 1 y en la siguiente casi 1, de 0 a 1. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente que pide la práctica, que dice que tenemos que, a partir de la función de potencial obtenida, tenemos que determinar la regla de correspondientes al campo eléctrico, trazar las líneas de campo eléctrico sin borrar las equipotenciales. Entonces vamos a encontrar estas líneas. Como podemos ver, vamos a partir al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como podemos ver, los voltajes van a ir cambiando. 4, 4 a 2, 3, 2, 0.65, 0.70 y a 2. En la línea, la primera son 3, 3.67. Lo medimos en la base metálica, nos está dando 11 y 10 voltios, y aquí está lo que es tierra. Entonces lo que estamos haciendo acá es medir el voltaje en lo que son las líneas del problema de equipotencial, las líneas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico. La fuente la estamos trabajando con 12 voltios. Tenemos ahora lo que es el inciso A, lo que nos dice una línea y una placa plana con cargas de diferente signo. Vamos a usar el multímetro conectado, el lado negativo directo a la fuente, el lado positivo de la fuente a la placa metálica.
y vamos a medir cuánto voltaje hay a la arena con el multímetro. Nos vamos al circuito, tenemos lo que es la fuente, tenemos lo que es el lado negativo del multímetro conectado directamente y el lado positivo va conectado a la placa metálica. Lo que vamos a hacer ahora es medir cuánto voltaje hay. Tenemos usando 12 voltios, entonces venimos y nos damos cuenta que hay 5 a 6 voltios, a 6 voltios, 5 a 6 voltios, 6 voltios en toda la placa metálica. En toda la base de la arena tenemos lo que son de 4 a 5 y 6 voltios. Esto va regulando según en el lugar que vaya colocando lo que es las puntas del multímetro. Tenemos el inciso B, lo que nos dice 2 cilindros concéntricos con cargas de diferente signo. El voltímetro en el lado negativo a la arena y el lado positivo al cilindro de en medio. El lado positivo de la fuente al cilindro de en medio y el negativo al cilindro de afuera. Nos vamos al circuito y está conectado de la siguiente manera. El voltaje positivo al cilindro de en medio, el negativo al cilindro de afuera, el voltímetro conectado el negativo a la tierra y el positivo va conectado al cilindro de en medio. Entonces vemos el voltaje que nos va a dar, nos está dando 1.92, 1.80 voltios, siempre recordando que la fuente es de 12 voltios. Tenemos el inciso C, donde dice 2 cilindros delgados van separados. Tenemos conectada la fuente lado positivo y lado negativo y vamos a medir cuánto voltaje nos está dando. Nos vamos al circuito y vamos a medir lado positivo y lado negativo. El voltaje nos está dando los de 9 a 11, 10 voltios de la fuente. Regularmente está dando los 11 voltios. Nos vamos a lo que es el inciso D de la práctica, donde dice 2 cilindros van a ir más cercanos. Entonces lo que vamos a hacer es colocar cerca estos 2 cilindros. Acercamos los 2 cilindros al centro y vamos a medir voltaje a ver si este cambia por las distancias. Y esto nos está dando lo que son los de 7 a 10 voltios. Cambia lo que es un poco el voltaje por lo que son las distancias. Tenemos lo que es el inciso E, donde nos pide 2 cilindros, uno más grande que el otro para que uno esté afuera y uno esté por dentro. Vamos a lo que es el circuito. Tenemos conectado cilindro 1 afuera, cilindro 2 adentro. Conectado el voltaje positivo al del centro y el negativo al de afuera. Medimos en los cilindros para ver si cambian los 12 voltios. Tenemos acá que nos están dando 5, 11, 10, 3 y 10 voltios. Entonces lo que cambia la diferencia de voltaje es mínima, ya que los cilindros están cercanos. A las conclusiones que puedo llegar con este tipo de experimento es que midiendo voltajes a lo que son de diferentes distancias, lo que son el campo eléctrico, los voltajes van surgiendo de diferente manera. El voltaje puede cambiar a ser un voltaje mayor, un voltaje menor, no importando que esté conectado de la forma que usted desee. Y también me doy cuenta que el voltaje, aunque uno conecte lados positivos y lados negativos de diferentes tipos de distancias en la arena, en la misma superficie en lo que es la arena, siempre habrá un voltaje. Dependiendo dónde lo vaya a medir uno, el voltaje va a estar cambiando. Puede ser un voltaje alto o un voltaje bajo. Esto dependiendo
también de cuánto voltaje estemos ingresando para realizar los experimentos.